Hola a todos a la charla de visualización de la información y minería de datos. Las láminas las pueden encontrar en el campus de la facultad o también me las pueden solicitar vía correo electrónico al mail que aparece al final de estas láminas. La primera lámina, hace 60 años, es el primer registro que encontré en el Archivo General de la Nación Argentina sobre informática. Esta lámina no hace a la visualización, simplemente está acá para incentivar y despertar a la audiencia en el día de la charla. Pero aquí van a encontrar el enlace a ese video donde van a poder ver muchas cosas curiosas, como por ejemplo las dificultades que tiene el periodista en hacer su relato del contenido, cuando era una época en que no existían palabras como hardware, software o programas. Y esos son algunos detalles de las muchas cosas curiosas que pueden ver en este video. Comenzamos entonces con el contenido. Vamos a ver una definición, luego vamos a seguir con la reseña histórica, casos reales, malos ejemplos. Los malos ejemplos son importantes para saber cuáles son las cosas que debemos evitar. Vamos a ver la visualización como técnica de minería de datos, herramientas para la visualización de la información. También vamos a ver buenos ejemplos de visualizaciones y por último la bibliografía que se utilizó para sacar algunas de estas láminas. Comenzamos entonces con la definición de la visualización de la información. Hay muchísimas definiciones posibles de distintos autores. En particular elegí esta, la de Alcalde 2013, porque es la que más me gusta, porque hace hincapié en la capacidad de percepción visual que tenemos los humanos. Es decir, el sentido que tenemos más desarrollado los humanos es la vista, y es por eso en que la visualización de la información es importante. También me está diciendo esta definición que la presentación de los datos debe explotar esa capacidad innata que tenemos los humanos en el sentido de la vista. No nos debe requerir una habilidad especial o un tiempo adicional para entender qué es lo que nos quisieron decir. Bueno, vamos a continuar con la reseña histórica y esa reseña histórica la empezamos con Charles Minard, que se lo considera como el padre fundador de la visualización de los datos. Charles Minard fue un ingeniero civil francés que siendo muy joven vivió las campañas napoleónicas y ya siendo una persona mayor, hizo su mejor trabajo sobre visualización de la información. Y es por eso que al día de hoy se lo conoce y se lo considera el padre de la visualización. El gráfico al que estoy haciendo alusión es este. Es cómo fueron decreciendo las tropas en la desastrosa campaña napoleónica a Moscú. En esta figura ustedes pueden ver el ejército a su salida de Polonia y su llegada a Moscú y el regreso. En color claro ven el ejército de ida y en color negro ven el ejército de vuelta. Y el ancho de esa línea guarda una relación con el tamaño del ejército. Ustedes aquí están viendo 6 dimensiones, es decir, Charles Minard fue la primera persona que pudo representar 6 dimensiones en un papel, es decir, 6D en un 2D. Las dimensiones son, bueno, como cualquier mapa, latitud y longitud, vuelvo a decir, de Polonia a Moscú, e incluso pueden ver algunas ciudades y algunos ríos. La dimensión, el color es otra dimensión, me indica el ejército de ida y el ejército de vuelta, el grosor de la línea es otra dimensión, es el tamaño de las tropas, y por último hay otras líneas que me están indicando las temperaturas, tanto en grados centígrados como en grados Fahrenheit, y hay 2 escalas de tiempo, una de ida y otra de vuelta. Cada tanto se hacen torneos para mejorar esta visualización y verdaderamente con las herramientas actuales de informática es muy difícil hacerlo, con lo cual podemos aquí ver lo que es el arte también. Acá no solamente hay visualización, sino hay arte.
con ninguna herramienta contemporánea de las mejores empresas de software se puede hacer algo tan visual como lo que estamos viendo. En estos certámenes que les dije, se puede georreferenciar esta figura, es decir, mostrarlas en un mapa mundi, en Europa, y ver bien la ubicación en el entorno con las ciudades actuales y en el mapa. También se podrían dividir las líneas en distintos tonos, indicando el tamaño de la caballería, el tamaño de la infantería, los cañones, pero vuelvo a decir, difícilmente se pueda mejorar esta visualización. El segundo ejemplo que vamos a ver, el de Jon Snow. Jon Snow le tocó vivir la epidemia de cólera en Londres, es en la época en que la revolución industrial hizo que mucha gente del campo fuera a vivir a las grandes ciudades y las grandes ciudades no estaban preparadas sanitariamente para recibir tanta población. Entonces es así como se desató el cólera en Londres. Jon Snow fue el creador de lo que hoy se conoce como mapas de calor. Básicamente lo que él hizo es el mapa de Londres, manzana por manzana, y con las líneas negras que ven ahí, indicó puerta por puerta de cada manzana la cantidad de fallecidos que había. Con lo cual notó rápidamente que en una manzana estaban la mayoría de la gente fallecida, con lo cual pude asociar la bomba de agua, que estoy marcando acá con el cursor, como la causante de la epidemia. Efectivamente, esa bomba de agua estaba infectada y es la que producía la enfermedad de cólera. Este mapa es un fragmento. Jon Snow hizo el mapa completo de Londres, indicando puerta por puerta los fallecidos que había. Bueno, el tercer ejemplo es Florence Nightingale, que es una enfermera estadista que le tocó vivir la guerra de Crimea entre Reino Unido y Rusia en la península de Crimea. Lo que quiso demostrar Florence con su gráfico, es lo que hoy consideramos las coordenadas polares, es mostrarle a la oficialidad que la mayoría de los fallecidos no eran por bala enemiga, sino muertes en el hospital que se podrían evitar, muertes por infecciones interhospitalarias y por la falta de higiene en el campamento sanitario. En este gráfico se pueden ver tres colores. El color gris o azulado indica las muertes en el hospital, son muertes que se podrían haber salvado con buenas normas de higiene. El negro son las muertes que no se ve por otros motivos que no se podrían haber evitado. Y por último, el rojo me está indicando las muertes en batalla o por la bala enemiga. Observen que hay en algunos, cada tajada de este gráfico indica un mes. Por ejemplo, vemos que en octubre-noviembre prácticamente no hay color negro y es todo rojo. Bueno, efectivamente ahí estuvo la famosa carga de la infantería del Reino Unido, infantería ligera, donde prácticamente fue diezmada por la bala rusa. En cambio, en otros meses, la cantidad de muertos por bala enemiga fue mínima y, sin embargo, la infección del hospital diezmaba a todo soldado que iba a parar ahí, ya sea por un rajuño, un roce de alguna bala, todas lastimaduras, heridas que se podrían haber salvado y, sin embargo, por infecciones morían en el propio hospital. Acá Florence hizo una pequeña trampita para impresionar a sus oficiales, que es mostrar esta superficie. En realidad la superficie no tiene nada que ver con la cantidad de bajas. La cantidad de bajas está dada por esta línea, por la línea que va, por el radio, por la línea que va del centro al perímetro de esta figura polar.
de tal forma que la cantidad de bajas está relacionado desde donde empieza un color hasta donde termina y así sucesivamente con el otro. Al dejar las muertes por infecciones interhospitalarias afuera, parece que es más grande de lo que aún era. Bueno, acá les dije, cada tajada es un mes, cuando termina el año empieza en el gráfico que tiene a la izquierda el segundo año. Bueno, con esto entonces doy una reseña de cómo la visualización de la información se está usando hace 200 años. Ahora vamos a los casos actuales, cómo se puede usar la información al día de hoy. Y acá pongo este ejemplo político, les aclaro que voy a poner ejemplos políticos de un amplio abanico para que nadie se sienta ofendido, pero lo interesante acá es ver las trampas que se quieren hacer en la comunicación. Acá en esta lámina ven cuál es la diferencia entre estos dos políticos en las elecciones y qué es lo que mostraba un partido para agigantar, mostrar una mayor ganancia. Y esto lo podemos ver, vuelvo a decir, en distintos partidos políticos, de distintas orientaciones ideológicas o también en distintas empresas. El segundo ejemplo de malas figuras, pongo esto. Esto está hecho con una herramienta, con la herramienta de Microsoft, donde graciosamente me permite hacer figuras 3D, donde lo que estoy logrando es empeorar la figura. Por ejemplo, esta figura adolece del problema que la primer barra nadie sabe que si es 350, 375 o por dónde está eso. Y así sucedería con la segunda barra y la tercera barra. También adolece del problema de que hay un doble tono, es decir, como que me están diciendo que la luz pega de un lado, que no tiene nada que ver con lo que me quieren decir, hay un grosor de la barra que no tiene nada que decir, y en definitiva, el error mayúsculo de acá es que me están usando un 3D para demostrarme una única dimensión, que es la cantidad de elementos vendidos o en stock. El tercer ejemplo, bueno, el mismo ejemplo, un poquito mejor hecho, acá en la figura lo titulo, no del todo mejorada, sería esto, o sea, observen la diferencia. Esto está hecho usando facilidades de un determinado software y esto está hecho con un poquito más de conceptos de visualización. Aquí nadie duda que el primer elemento son 400, 300 y 200. En cambio acá me exigía a mí un esfuerzo intelectual saber qué me quisieron decir. Por último, ¿por qué no del todo mejor hecho? Porque el ancho, este ancho de la barra, no dice nada. En pocas palabras, si yo quiero mostrar una dimensión, tengo que mostrarlo usando una sola dimensión. Eso sería una línea. Lo que tendríamos que hacer acá es un fosforito. No lo hice porque con el software que hice esto, el mismo que el anterior, no tiene ese tipo de gráficos. Pero vuelvo a decir, la idea es, si quiero mostrar una dimensión, uso una dimensión. Si quiero usar dos dimensiones, uso dos, y si hay que mostrar tres, uso tres. Y después podríamos ir siguiendo como Charles Minard lo hizo, y tranquilamente se podría mostrar 3, 4, 5, 6 dimensiones usando simplemente un 2D. Bueno, vamos a ver figuras horrorosas, lo llamo esto. Esto está sacado de un sitio web muy conocido y nadie puede entender el sentido, ¿no? Quieren hacer una mezcla de mal arte con visualización. Observen que, por ejemplo, acá hay un 4, no se sabe qué relación tiene con el 854, lo mismo con 10. Acá en grisado, que son las importaciones propias, no tiene el rótulo, y tiene el mismo problema anterior, como está hecho en 3D, no se sabe, por ejemplo, para los despachos 2016, cuáles son los millones de toneladas.
no hay escala. O sea, por todos lados esta figura está mal hecha y requiere del usuario, del observador, un esfuerzo adicional para entender qué es lo que le quisieron decir. Otro ejemplo, mal ejemplo, es uno que está sacado de una revista médica del Reino Unido, donde me quieren dar aparte una clase de geografía. Observen que ponen el nombre del país y como si fuese gracioso me ponen la banderita. Al ponerme la banderita me están ocultando el punto en el plano, con lo cual observen aquí en esta parte, la verdad no se puede distinguir cómo está distribuido. Aquí, si, de hecho es redundante, poner la bandera y el país ya es redundante, pero la bandera tapa el punto, por lo tanto, mejor hecho hubiese sido dejar el punto solo. Por otra parte, algo que vamos a ver más adelante, me quieren mostrar una correlación que en realidad no existe y desinforma porque no, aunque existiese esa correlación, no tiene nada que ver con lo que me quieren demostrar. Observen que aquí de este lado tengo un conjunto de países donde aparentemente la correlación es negativa y en cambio aquí tengo otro conjunto de países donde la correlación es positiva. Bueno, vamos a seguir adelante. ¿Qué significa que dos variables estén correlacionadas? Esto es por el gráfico anterior, sobre todo. Y les doy algunos ejemplos. Si graficamos criminalidad versus cantidad de policías de una ciudad. Podríamos, si no tenemos cuidado en el análisis, podríamos decir que a mayor cantidad de policías va a haber mayor criminalidad. Por lo tanto, si bajamos la cantidad de policías, va a bajar la criminalidad. El consumo del ejemplo de la figura anterior, el de los premios Nobel versus consumo de chocolates. Está claro que el consumo de chocolate no tiene absolutamente nada que ver con la cantidad de premios Nobel por país, por más que aparezca una correlación al graficarlos. Y por último pongo un ejemplo más, horas de lectura versus exceso de peso. Sabemos que leer no provoca exceso de peso, a pesar de que el lector puede ser que no haga ejercicios físicos y eso provoque el exceso de peso. Es decir, a veces las correlaciones se dan por terceras variables que no están contenidas en la figura. Entonces, la enseñanza de esto es que correlación no provoca la causalidad. Repito, la correlación no provoca o no implica la causalidad. Bueno, vamos a seguir con proyecciones engañosas. Acá tienen un enlace, voy a entrar a ese enlace y vamos a ver el mapa mundi, donde podríamos poner, por ejemplo, Ecuador. Ustedes saben que Ecuador es un país pequeño, sudamericano, y lo tienen aquí. Sin embargo, si yo muevo este país a latitudes de Groenlandia, observen qué grande se puede hacer este país. Si lo pongo a nivel Canadá, también se ve mucho más grande de lo que se podría ver en su ubicación original o en su única ubicación sobre la línea del Ecuador. Esto quiere decir que cuando nos muestran un mapa como el presente, y por ejemplo se usa mucho en los mapas donde quieren demostrar un calentamiento global y muestran mucho color rojo sobre los polos, en realidad eso está exagerado porque los polos es una vela y nunca se puede ver como una parrilla toda colorada. Voy a hacer algún otro ejemplo de mover algún otro país a otras latitudes para que vean cómo se puede engañar. Vamos a agarrar, por ejemplo, Rusia. Y lo voy a achicar un poquito para que se vea mejor.
y ahora vamos a ver Rusia, lo voy a mover a donde está al Ecuador. Observen cuánto más chiquitito se ve acá que en su posición original. Con esto entonces queda claro cómo se puede engañar a la gente al visualizar la información con un mapa, porque la proyección de una esfera sobre un plano provoca estas distorsiones. Bueno, pues vamos a continuar. Voy a cerrar esto. Vamos a continuar con la siguiente lámina. Y acá tengo láminas de series temporales. El problema de las series temporales es que hay que, en general, mucha gente la estudia en forma particionada o agarra el segmento de la serie temporal que les conviene y lo contrasta con otro segmento para demostrar lo que se quiere demostrar. Cuando el buen análisis tendría que analizar toda la serie temporal completa. Siempre que uno elige un segmento de una serie temporal y lo confronta con otra, va a poder demostrar en general cualquier cosa. Aquí este segmento de las series temporales del calentamiento global entre 1850 y 2007 se puede dividir en esos dos segmentos, donde se ve claramente que en el segmento donde se consumía menos dióxido de carbono había un incremento de la temperatura mayor que en el segundo segmento de tiempo donde sí se producía mayor dióxido de carbono. Están mal los dos análisis, el que quiere usar esto para demostrar que hay calentamiento global como el que quiere usar esto para decir que no hay calentamiento global. Simplemente hay que analizar toda la serie temporal y no confrontar un pedacito chiquitito con otro pedacito chiquitito, porque así no se estudian las series temporales. Vamos a continuar con malas figuras o la manipulación de la información. Aquí tenemos una curva temporal que me dice el incremento del dólar. Y esto es tramposo porque me están ocultando el cero. Es decir, me están mostrando la cresta de una montaña, me la están aumentando, me están mostrando con una lupa la cresta de una montaña y parece que aumenta y disminuye mucho, mientras que si uno lo ve, este mismo gráfico, desde el 0 hasta el 16, se daría cuenta que esa variación no es mucho. Lo que están ocultando acá es el porcentaje en que está aumentando. Bien hecho esto, tendría que mostrarme el 0 y aparte, para no hacerme esforzar y saber en qué consisten esas montañas que se ven, el porcentaje de aumento que significa. Bueno, vamos a seguir con otras figuras engañosas. Por ejemplo, acá tenemos la de la presentación del iPhone y acá nos quieren hacer creer que iPhone está bien posicionado entre la mejor marca. Observen en este gráfico de tortas, esta es la figura engañosa. Están cometiendo la trampa de mostrármela en 3D y ese 3D me lo están doblando de tal forma que esto que ven de color verde tiene una superficie verde mucho mayor que el 21% de acá. O sea, esto que ven acá se ve más grande que este pedazo cuando ustedes leyendo lo ven claramente que 19,5 es más pequeño que 21,2. Bien hecha esta figura, sin engañar, es la que tienen de este lado. De vuelta, podrían ser fósforos porque el ancho de esa barra no significa nada, pero es un detalle ese. Entonces observen cómo rápidamente, si yo presento la información de esta forma, sé quién es el primero, el segundo, el tercero y el último. En cambio, en este gráfico de torta, me están escondiendo eso. De estudiar acá me exige un esfuerzo adicional saber quién es el segundo, quién es el tercero, quién es el cuarto y así sucesivamente. Seguimos con
el uso, acá ya estamos entrando en minería de datos, cómo la visualización de la información me puede ayudar, en este caso, a encontrar un fraude. Estos dos gráficos son me está indicando la plata aportada por ciudadano según su edad. Y esto fue hecho para las elecciones presidenciales de la Argentina. Entonces, viendo el gráfico verde es de un partido político y el rojo, el que tienen acá, Unidad Ciudadana, de otro partido político. En los dos gráficos se puede demostrar fácilmente que hay un fraude. ¿Por qué? Porque todos sabemos, y por experiencias pasadas y gráficos pasados de otras elecciones, que a mayor edad se aporta más dinero. Y el gráfico tendría que ser algo lineal, bastante lineal y muy aproximadamente a un habano o un plato inclinado. Y acá se ve muy prolijito, casi es un cuadrado, se podría decir que un partido mintió más que el otro, pero hay fraude en los dos. Aquí alguien consiguió una lista de números de documentos de identidad y arbitrariamente de tal número a tal número puso tanta plata y así sucesivamente. Bueno, entonces vale como un ejemplo cómo la visualización de la información me puede ayudar para detectar fácilmente un fraude. Voy a seguir con este otro ejemplo. Este es un tipo de gráfico, el de la izquierda, que es muy confuso. Me quieren mostrar el crecimiento económico durante un año de Grecia, España e Italia, y el que hizo esto, en realidad lo que quiso decirme es que Grecia o España han crecido, porque acá se ve que parece que crecieron, pero en realidad bien hecho el gráfico es el que tienen a la izquierda, donde se ve que Grecia, a pesar de haber tenido un crecimiento para junio-julio, terminó el año peor que como lo empezó, y en el caso de España es prácticamente constante. El único país que ha crecido es Italia. Estos gráficos lo que hay que medir, cuando se los mira, lo que hay que medir acá, lo que hay que mirar, es la distancia de la franja de color. Acá se ve que el rojo prácticamente es constante a lo largo de todo el gráfico. El azul, fíjense en con qué grosor empieza y con qué grosor termina. Eso es lo importante. El verde empieza con un grosor pequeño y termina con un grosor grande, eso indica que subió. Así que el conocedor de estos gráficos les puede resultar de utilidad para determinados casos, pero en general sabemos que si los ponemos en un diario para la difusión masiva, la mayoría no los entiende y les estamos haciendo creer cosas distintas a la realidad. Bueno, vamos a continuar con la visualización como técnica de minería de datos. Y acá tengo la visualización de me gusta de un canal de YouTube de videos. Estamos visualizando la cantidad de visualización que tiene un video en los países del mundo y la cantidad de me gusta que dan en cada uno de esos países. Voy a entrar a este enlace. Este es un software que lo vamos a ver más adelante, es el Tableau, es un programa comercial, se vende su licencia en forma anual y lo que podemos ver acá, lástima que no puedo ver lo voy a actualizar, a ver. Ahí sí, ahí me trajo el mapa atrás, no sé si lo podrán notar bien, el grosor de estas burbujas, es la superficie del círculo, es proporcional a la tasa de visualizaciones por cada 100.000 habitantes. Y el color, el tono,
el tono del color indica la tasa de me gustas, que tiene ese video. Entonces, rápidamente, viendo esto, se ve que en estos países, Lituania es el color verde oscuro, es el país donde más cantidad de me gusta tiene. Es una forma de mostrar cómo la visualización en un instante me puede decir cuál es el país donde tiene más este tipo de información o más otro tipo de información. Algo interesante aquí es la forma relativa en que se dan los datos. Si uno hubiese visualizado estos datos en la forma en que lo da YouTube, sería casi trivial, porque me daría que en los países donde hay más población hay más visualizaciones. En el caso particular nuestro, me daría que Brasil es el país donde más visualizaciones tiene, o en México. Tengan en cuenta que es un video en español. El tema es que no me sirve eso, es información trivial, decir que se va a ver más en un país donde hay más habitantes. Entonces lo que se hace es tomar un valor relativo. En este caso se divide por cada 100.000 habitantes. Se tiene en cuenta solamente las visualizaciones en cada país por cada 100.000 habitantes. Entonces ahí es donde se descubre nueva información, nuevo conocimiento. En este caso tenemos que Costa Rica, que de la otra forma era un país totalmente ignorado, Costa Rica es donde tenemos la tasa más alta de visualizaciones de este video. Por ejemplo, acá tenemos Uruguay, tiene una tasa más alta que Argentina, y bueno, y miren acá, esto en Cabo Verde tiene una tasa de visualizaciones muy alta por cada 100.000 habitantes. Entonces, de esta forma se puede descubrir, visualizando la información, se puede descubrir fácilmente, en este caso, cuáles son los países donde más gusta determinado video y donde más visualizaciones tiene por cada 100.000 habitantes. Bueno, cierro. Y vamos a ver una visualización interactiva. No, perdón, esta es la misma. Vamos a volver atrás. La importancia de visualizar primero los datos antes de sacar conclusiones. Lo que vamos a ver aquí es el cuarteto de Anscombe. Anscombe es el creador de este cuarteto que se usa muchísimo en enseñanza. Lo que hizo básicamente es esto. Construyó 4 conjuntos de datos, el conjunto 1, 2, 3 y 4, que los tienen acá escritos, X e Y, y logró que estos 4 conjuntos de datos tengan exactamente la misma media en una variable, en X, y en la variable Y. Observen que la variable media de X es 9 en los 4 conjuntos de datos, y la media de Y es 7,5 también en los 4 conjuntos de datos. A su vez logró que la varianza de X sea iguales en los 4 conjuntos, la varianza de Y sea igual, y que la correlación, es decir, la explicación de la correlación lineal, sea del 82% en los 4 conjuntos. Como consecuencia de todo lo anterior, lo que está consiguiendo es que la recta sea la misma en los 4 conjuntos. La recta está dada por la constante 0,5 multiplicado por el valor de X más 3. Bueno, entonces vamos a graficar estos 4 conjuntos. La graficación del primer conjunto sería un caso normal donde tenemos la nube de puntos y la recta que minimiza el error cuadrático mínimo. Ahora veamos los siguientes 3 conjuntos. Acá tenemos una nube de puntos que claramente no es lineal, sin embargo, uno, si lo hace en forma estadística, va a obtener el 82% de correlación y se quedaría tranquilo pensando que es la correlación. Lo que nos está enseñando Anscombe con este ejemplo
es que antes de dar por seguro el valor estadístico, tenemos que visualizarlo. De vuelta, la importancia de la visualización de la información, tanto antes como después del proceso de análisis de los datos. El tercer ejemplo, el tercer conjunto de Anscombe es este, donde se ve claramente que hay un conjunto, el conjunto inferior de puntos verdes, que tiene una correlación lineal perfecta, pero hay un punto, lo marco acá, que es un outlier, y por culpa de este punto atrae a la recta y me da que la correlación es del 82%, mientras que si este punto lo anulo, la correlación sería del 100%. Lo que me está enseñando Anscombe con este ejemplo es que un solo punto, un outlier, puede provocar esto, puede provocar una distorsión de la verdadera relación. Por eso es importante hacer otros métodos robustos o directamente probar de eliminar cuando tengamos outliers. Eliminarlos o emplear otros modelos. Modelos robustos sería un ejemplo. El cuarto ejemplo. Bueno, acá claramente esto no tiene nada de lineal, pero de vuelta, un outlier que tenemos por ahí puede provocar que engañarnos y decir que hay una correlación lineal cuando en sí no la hay. Entonces, vuelvo a decir, el cuarteto de Anscombe nos da claramente la importancia de visualizar los datos antes de creer fielmente en los valores estadísticos. Seguimos. Bueno, acá estamos en un base de datos de grafos. Estoy usando el software Pajek, que en croata quiere decir araña. Estamos viendo la red de transportes de la ciudad de Buenos Aires para un determinado mes. Básicamente, cada nodo, cada circulito amarillo es alguien que emite una mercadería y donde cae la cabeza de la flecha, por ejemplo acá, es una persona que recibe la mercadería. Entonces, como la importancia de las bases de datos en grafos es esta, la visualización que tienen, una de las ventajas que tienen, y que rápidamente puedo ver que hay contribuyentes que están formando clúster acá, aquí hay otros contribuyentes que forman otros clústeres más pequeños, y por último hay un gran nudo donde seguramente están los grandes supermercados, las grandes cadenas que envían mercadería a todas sus sucursales. Lo interesante de esta forma de visualizar es que yo puedo marcar nodos. Acá, por ejemplo, tienen dos nodos negros. El que me están, en este caso son contribuyentes truchos, es decir, contribuyentes que nos han dado un número de documento falso. Con lo cual yo rápidamente puedo ver quiénes son los que están comercializando con ese número de documento falso. Asimismo acá hay otro nodo rojo que es, con eso estoy indicando todos los contribuyentes que se autoenvían mercadería. En vez de marcarlo como un ciclo cerrado entre nodo y nodo, que confundiría mucho, yo puedo hacer un nodo especial que me indica que todos los que se autoenvían mercadería están unidos a ese nodo. Tengan en cuenta que esto se puede generar en un HTML, con lo cual yo podría picar en cualquier nodo, es decir, en cualquier contribuyente, arrastrarlo y con eso arrastraría a todas las contribuyentes que le están enviando o recibiendo mercadería de esa persona. Bueno, con esto queda ejemplificado la importancia de la visualización de la información para bases de datos en grafos. Bueno, ahora vamos a ver algunas de las herramientas para la visualización de la información. Básicamente, el Tableau ya lo mostré, tenemos, y di un ejemplo, tenemos Google Chart y la galería DR.
Por ejemplo, si entro en Galería de R, ustedes van a poder entrar, yo no lo voy a hacer para no extenderme, pero ustedes pueden entrar en cada una de esas enlaces y van a ver cada uno de estos iconos que ven acá, da a una familia de grafos. Por ejemplo, yo acá voy a poner nube de puntos, que ya hicimos algunas, y acá voy a tener la familia de de mapas con nube de puntos que puedo tener. A su vez, si hago clic en alguna de estas, me va a mandar a un lugar donde voy a poder obtener más tipos de gráficos y por sobre todo lo que a mí me interesa, aquí tengo el código en R que me genera los gráficos que tengo arriba. Estos códigos los puedo usar como template, es decir, como un buen ejemplo para que yo lo pueda ayornar al ejemplo, a lo que quiero trabajar. Bueno, análogamente se puede hacer con los otros enlaces. Vamos a continuar. Bueno, acá les voy a dar, solamente vamos a ver un pedacito, el transporte marítimo. El 35 años de basura es un lindo gráfico. En este momento el enlace no está funcionando, pero seguramente lo podrán buscar por Google al video. Ahora solamente voy a mostrar un pedacito de aquí, el transporte marítimo, y van a ver un ejemplo de una muy buena visualización. At any given moment, tens of thousands of giant cargo ships are moving around the world's oceans. These ships, some of which... Bueno, cada una de las lucecitas que ven es un barco. Aquí les está dando el tiempo de hora en hora y entonces aquí están viendo el desplazamiento de un barco en una hora. A su vez, acá tienen el dióxido de carbono que están consumiendo el transporte de todas estas mercaderías. Acá ven la cantidad de toneladas que se están transportando en containers, en insumos secos, líquidos, gas y vehículos. Y de este otro lado pueden jugar con esto para ver los puertos, ven cómo aparecen los puertos ahí, también pueden ver las rutas marítimas, las voy a sacar porque me ocupa mucho el mapa, van a poder ver, esconder ahí está. Si quieren ver todo junto, lo pueden hacer de esta forma y con el mapa lo pueden ver o simplemente ocultar. Bueno, acá tenemos dos posibilidades más. Tenemos el color, ver los barcos por tipo. Voy a volver a mostrar los barcos, si no... Ahí. El color me está diciendo el tipo de barco que es. Entonces observen, de vuelta, los que transportan líquidos son color rojos, gas verde, vehículos violeta, secos 540 y los containers, transportadores de containers en amarillo. Y así acá podría filtrar y ver solamente lo que a mí me interesa. Por ejemplo, vamos a ver solamente containers y podríamos ver solamente los buques con ese tipo de mercadería. Bueno, esto se los dejo como un buen ejemplo de visualización y vamos a volver a la presentación que ya estamos finalizando. Aquí les dejo mi correo electrónico por si quieren una copia de estas láminas y por último la bibliografía donde están algunas de las figuras que puse y sobre todo las de la reseña histórica. Bueno, eso fue todo y espero que les haya gustado.